Está bien, doctor. Ya. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de lo que es fractura de cadera según la clasificación de Tronzo. Bueno, primero vamos a definir, ¿no? Recordar qué es una fractura. En el caso de las fracturas de cadera, estas son soluciones de continuidad que van a estar localizadas entre la base de los trocánteres y la epífisis proximal del fémur. Según estudios, según estudios que se han realizado, se han determinado en 102 pacientes que tenían esta fractura de fémur proximal, que la mayoría de estas eran de sexo femenino, en un 58,82%. El tipo de fractura más común era la intertrocantérica, que abarcaba pues un porcentaje de 2,75%, y para realizar la osteosíntesis, el tratamiento más adecuado era el quirúrgico. Y se utilizó incluso más o menos, mayormente en esta área, ¿no? La que vemos sombreada. Entonces, aparte de estas fracturas, pueden haber otros tipos de lesiones. Bueno, la etiología. Esta es una fractura frecuente en el anciano, pero en el menor, muy pequeño en sí, que prácticamente sería un 1% del total de fracturas en niños. Ya, ahora en el caso de estos niños, la etiología de las fracturas de cadera no es clara, pero lo habitual es que se produzca después de sufrir algún daño traumático. En el caso de los jóvenes, ya también accidente, pero que en el caso de los ancianos, se puede deber a accidentes de baja energía. ¿Por qué puede ser, no? En el caso de la fisiología, primero vamos a ver acá, bueno, se presenta, ¿no?, lo que es el cuello del fémur, y vamos a ver que este tiene una distribución particular de fibras óseas o llamadas también fibras arciformes, ¿no? Que van a formar parte de esta cápsula articular, trocánteres de los trocánteres hacia la cabeza femoral. Y adultos se van a entrecruzar en el centro de la que hay mucha resistencia o un núcleo duro de la cabeza femoral, por el cartílago de crecimiento, ¿no? Que en sí constituye un punto débil. En el borde inferior del cuello femoral vamos a ver que este es conocido como una cabeza femoral, que proviene ya sea de la arteria del ligamento redondo, que es la que irriga la epífisis proximal, y también de las arterias circunflejas, tanto anterior y posterior, que son las ramas del y penetran en la cápsula. Y así continúan hasta el cartílago de crecimiento a través del hueso. Ahora, clásicamente, el mecanismo de producción va a ser el siguiente. Primero, entonces, lo que sucede es que cae golpeando así el trocánter mayor o la cara externa del fémur. Posteriormente a esto, la fuerza de gravedad y así también el peso del paciente van a vencer la resistencia de estas líneas arciformes, haciendo que la intensidad del traumatismo y la posición final del paciente sea la caída, ¿no? Entonces, esta caída va a originar fracturas, ya sean intracapsulares o extracapsulares, que esta ya corresponde a otro tipo de clasificación, ¿no? Entonces, sería intracapsulares la que abarca esta y las extracapsulares. En el caso del niño, se suman, aparte la fractura, pueden ser algún tipo de lesión del cartílago epifisiario
que es este cartílago de crecimiento, o algún desprendimiento de este. Veremos la clasificación de tronzo. Existen 5 tipos de estas, donde el tipo 1 corresponde a una fractura incompleta sin desplazamiento, como se puede observar acá, ¿no? Esta no llega a romperse totalmente. Y tampoco existe un desplazamiento como se va a poder, por ejemplo, acá se puede ver algo así, ¿no? En el tipo 2 ya también que esta fractura es completa y al igual que la primera es sin desplazamiento. Y en el caso de ver en diagnóstico por imágenes, ya también lo que se ve es así, ¿no? Tipo una rajadura, se podría decir. En el tipo 3, esta corresponde a una fractura incompleta, sin desplazamiento, y dentro de esta vamos a ver 2 tipos, tanto la A y la B. En el caso de la A, existe una conminución del trocánter mayor, y en el caso de la 3B es una conminución, pero del trocánter menor, junto con el fragmento proximal telescopado, y se puede observar así. El tipo 4, esta ya también es una fractura con disminución de la pared posterior, y acá ya podemos ver pues, que existe desplazamiento y también una fractura total. Y en el caso del tipo 5, esta fractura es ya también invertida, ¿no? De lo que va en este sentido, esta ya también va en el sentido contrario, un trazo invertido. El cuadro clínico. Bueno, nuestro paciente primero presentará un dolor a la palpación. Después, al momento de la rotación externa y acortamiento, se va a notar claramente. Entonces, esto es lo que sucede, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el caso de las personas de tercera edad, entonces cualquier caída puede causar este tipo de fractura. También tendrá cierta impotencia funcional y, bueno, en casos más graves, se produce un aumento del volumen e incluso se da una hinchazón. En diagnóstico por imágenes, bueno, esto es lo más recomendable, ¿no? O sea, aparte de la clínica, lo que hacen los médicos es basarse en, ya sea, o sea, van a confirmarlo con una radiografía, ¿no? Pero previo van a hacer una descripción de todo lo que se observa. Por ejemplo, pueden ser los síntomas y a la exploración física lo que relata el paciente. Ahora, en el caso para confirmar el diagnóstico sería la radiografía. Sin embargo, a veces estas radiografías parecen ser normales, incluso cuando se presenta esta fractura de cadera. Por ejemplo, esto puede ser cuando la fractura es menor y los fragmentos en sí se van a encontrar todavía en su sitio. Y bueno, si nosotros seguimos sospechando de una fractura de cadera y si la persona en sí va a seguir sufriendo dolor o va a ser incapaz de mantenerse de pie, entonces lo que nosotros podemos hacer es una resonancia magnética nuclear y esto nos va a permitir detectar pequeñas fracturas. A veces también se usa la tomografía computarizada, pero es menos precisa para detectar este tipo de pequeñas fracturas de cadera. En el caso del tratamiento, lo que se usa comúnmente es el quirúrgico, ¿no? Lo que es cirugía. Y esto en sí va a depender del lugar y de la gravedad de la fractura. No si los huesos están fracturados o no están bien alineados. Además que también depende de la edad y de las afecciones preexistentes que pueda tener nuestro paciente. ¿Y cómo se puede hacer en la cirugía? Por ejemplo, lo que hacen es una reparación interna, ya sea con tornillos, o puede haber un reemplazo total o parcial de la cadera. Y ya posteriormente se puede dar lo que es la rehabilitación, ¿no? Y esto ya es con fisioterapia y otros tipos de ejercicios. Eso sería todo, doctor. Retrocede, por favor, tus diapositivas. Ya, ahí nomás, agrándalo. Ya, ahí está la clasificación de tronzo, jóvenes. Esta clasificación es bien usada. Hay varias, ¿ah? Seguramente vuestra compañera debe haber revisado bastantes otras. Para cadera, uy, Evans, Boy Griffin, Saint Shamer, etcétera, 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 varias.
pero esta es una de las más usadas por su simpleza y por las, digamos, características propias que tiene. Hay algo que dijo vuestra compañera, ¿en quiénes se presenta más este tipo de fracturas? Yadira Grace. Doctor, buenas tardes. ¿En adultos? ¿En mayores? En adultos mayores. Entonces, si cada vez hay más población de adultos mayores, la probabilidad de que se produzca fracturas de cadera va a ser mayor o va a ser menor. Jean-Pierre, Va a ser mayor, doctor. claro, va a estar aumentando, ¿no? Una pregunta para Shirley. Esa estadística que mostraste al inicio nomás, ¿es de qué país, de qué estudio? Doctor, era de Ecuador, si no me equivoco, Ecuador, Colombia. Claro, ¿no? Por ejemplo, ahí ya tienen también un trabajito para chambear, ¿no? Si quisieran comparar, es un estudio bien sencillo, facilísimo, no está tan difícil para hacer, ¿ya? Está sencillísimo. Estos son estudios transversales, retrospectivos, y esa sería la primera parte de la línea de investigación, ¿cierto? Entonces, fíjense que están viendo la tipo 1, ¿no? Como ustedes la ven ahí, es incompleta. Entonces, estos pacientitos, como bien ya lo han mencionado, son personas adultas que sufren caídas, que son accidentes de baja energía. Entonces, algunas veces jóvenes en la de tipo 1 no se ve muy bien el trazo de fractura, ¿no? Entonces, uno como médico joven a veces revisa la radiografía y no hay la fractura. Y le dicen, no tienes nada, eso es un golpe nomás. Y anda, camina. Pues, bueno, entonces sigue doliendo y en algunos casos llega a completarse, ¿no? La de tipo 1 pasa a ser tipo 2 o tipo 3. Y ahí existe un problemón, ¿no? Y ha pasado, ¿eh? Ha pasado. En todo caso, el cuadro clínico, como bien lo ha puesto vuestra compañera, lo principal va a ser qué cosa. Ya sabemos que se ha caído, qué cosa no va a poder hacer nuestro abuelito. José Mariano, Doctor presente, dinos, no va a poder caminar. sobre jóvenes, no va a poder caminar. Si ustedes ven a una persona anciana que se ha caído, no puede caminar, le toman la radiografía y no ven absolutamente nada, en ese caso sí estaría muy bien indicado que le haga una resonancia, porque la resonancia puede ver hemorragias o edemas que se encuentran dentro del hueso que la radiografía y muchas veces ni la tomografía lo ve. Entonces, si ustedes tienen digamos, ese problemita, pues no hay otra. Si es su familiar, háganle una resonancia. Si la resonancia dice que no hay nada, ahí sí queda como un golpe, como una contusión, como un esguince, como un desgarro muscular, con lo que quieran. Ya no hay fractura, ¿sí? La tipo 2 es completa, esa sí se ve, jóvenes. La tipo 3 ya ni hay que decir. No, adelanta, por favor. La tipo 4 ya es un desplazamiento bien notorio, con ilusión de la pared posterior. Y la tipo 5 es de trazo invertido. ¿Ya? Eso es lo que tienen que ver. Tal cual está en las radiografías que está mostrando vuestra compañera. ¿Listo? De repente, para redondear un poquito, voy a pasar. Deja de presentar, por favor. Eso es para tratar de redondear un poquito la idea. Voy a presentarles la pizarra en la cual vamos a ver a manera de, a grosso modo, ustedes mismos van a darse cuenta de qué se trata, ¿no? Entonces, tenemos un fémur proximal, hay que reconocer las estructuras anatómicas, que ya las sabemos desde nuestra anatomía básica, y ahí está. En general, la primera parte que tenemos acá arriba, que está como número 1, tiene un nombre. ¿Cómo se llama eso? Jenny, ¿estás Jenny? ¿Funciona tu micro, Jenny Sandra? Creo que no funciona su micro, Jenny.
Ya. Bueno. Alexandra Rocío, entonces. ¿Tienes micro, Alexandra? Tampoco tienen. ¿Por qué son así jóvenes? ¿Por qué no son peor? ¿Mm? Luis Alexander. Doctor, buenas tardes. Ajá, buenas tardes. ¿Qué segmento estamos viendo allí como número 1? La cabeza del fémur, doctor. Por lo tanto, ¿cómo se llamarían las fracturas en esta zona? Fractura de cabeza de fémur. Está bien. ¿Ya? Fracturas cabeza de fémur o cefálicas, le dicen, ¿no? Estas fracturas ¿son comunes o no son comunes? Shirley, ¿son comunes o no son comunes las fracturas de cabeza? Doctor, leí que las intertrocantéricas eran las más frecuentes. Así es. Estas fracturas de acá, jóvenes, no son comunes. Tiene su clasificación, que es la clasificación de Pifkin. Puede ser acá, ¿no? Etcétera, etcétera, dependiendo del volumen. Esa clasificación es de Pifkin, ¿no? No se les he pedido porque no son frecuentes, muy rarísima vez se ve. ¿Listo? ¿Listo? Hasta acá. Entonces, por eso no se les he pedido. No, no tienen tampoco por qué saberla. Eso es más para cuestiones de residentado, ¿no? La segunda parte, lo que ya algo ha presentado vuestra compañera, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esta parte? Jocelyn, Madeleine, Jocelyn. Presente, doctor, buenas tardes. ¿Sería el cuello del fémur? Entonces, ¿cómo se llamarían las fracturas de esta zona? ¿Fracturas de cuello de fémur? Así es, fracturas de cuello de fémur o cervicales, ¿no? Cuello, al revés, yo creo que le he puesto. Cuello o cervicales. Ahí les estoy poniendo las dos nomenclaturas, por si acaso. Eso es. Ya está. Entonces, para estas fracturas de cabeza de fémur les había dicho que es clasificación de Pifkin, se los pondré acá casi todo, ¿no? Ya, para que lo sepan, para alguien que le guste la ortopedia y la trauma y la traumatología. Acá en estas fracturas de cuello, acá está, hasta acá más o menos, que corresponderían a las intracapsulares, que bien lo ha descrito vuestra compañera, hasta acá es intracapsular, ¿no es cierto? Intracapsular. Entonces tenemos las fracturas de cabeza de fémur y las de cuello femoral o cervicales. Esta tiene la clasificación de Garner. Falta acá. Garner. ¿Es frecuente? Relativamente frecuente, ¿no? Relativamente frecuente. Pueden revisar la clasificación de Garner si quieren. La que les ha mostrado vuestra compañera también es válida, muy, muy válida, diría yo. Las que están en subcapitales, las medios cervicales y las basicervicales. Eso les ha mostrado vuestra compañera, muy, muy válida, ¿ya? ¿Listo? Luego viene la tercera zona, lo que les ha mencionado vuestra compañera, que ya sería ocioso repetirles, las intertrocantéricas, ¿no es cierto? Entonces esa solo la ponemos y ya conocen la clasificación que hemos mencionado. Hay otras, pero vuelvo a repetirles, la más común es la de troncho, ¿no? Intertrocantéricas, o intertrocanterias también le dicen. Listo, ahí, ¿no? Entre ambos trocánteres. Estas ya vienen a ser ahorita lo completamos, hasta acá más o menos, ¿no? Y luego viene un grupo de fracturas que se viene acá abajo.
Entonces, ¿cómo se llamaría esa zona? Debajo de los trocánteres. John Edwin. ¿Está John Edwin? Buenas tardes, doctor. Sí. ¿Cómo se llamaría esta zona que está acá abajo? Suf. Suf. ¿Sutrocantérica? Trocantéricas. Fracturas subtrocantéricas. Eso es. Listo, y ahí tienen los otros dos grupitos, por así decirlo, ¿no? Estas que están viniendo acá, esas dos, las intertrocantéricas y las subtrocantéricas, son extracapsulares. ¿Tiene su nombre, su clasificación? Claro, es la clasificación de Fielding, ¿no? A los que les gusta la traumatología pueden revisarlo. Fielding. Ahí está. Listo, jóvenes. Eso es el resumen de toda la parte proximal de las fracturas de cadera, ¿ya? Cefálicas y cervicales son intracapsulares. Las intertrocantéricas y las subtrocantéricas son extracapsulares. Ahí tienen las respectivas clasificaciones más conocidas. Y lo único que faltaría acá, digamos, es saber cuál es la diferencia entre las de cuello femoral y las intertrocantéricas. Jóvenes, cuando hay una fractura en la zona intertrocantérica o subtrocantérica, acá, no hay problema, se pone osteosíntesis, ¿no? No hay problema en toda esa zona. Pero sucede algo particular cuando las fracturas son en la parte cervical, sobre todo las medios cervicales o las basicervicales, aquí. ¿Cuál es la complicación que puede producirse aquí? Eso creo que en anatomía les digo a todos, algunas veces no, pues no llevamos con esa parte. ¿Cuál es la complicación, jóvenes? Luis Alexander, ¿qué pasa cuando se fractura en el cuello allí? ¿Estás, Luis Alexander? No lo veo. Jimmy Damián. Presente, doctor. ¿Qué complicación tendría allí? Una pseudoartrosis, doctor. Sí, está bien. O lesión de los vasos complejos humerales. Ya, perfecto. Vamos por allí, estamos bien. Nori Catherine, ¿qué pasaría si se lesionan los vasos, como dice tu compañero? Doctor, ¿habría una necrosis de la cabeza del fémur? Eso es, una necrosis de la cabeza femoral. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, en rojito vamos a hacer la circunfleja femoral medial, en este caso, que se va posteriormente, ¿ya? Y de acá salen los vasitos hacia la cabeza. Entonces, si tenemos una fractura, se va a interrumpir la circulación y por lo tanto va a haber falta de aporte en la cabeza femoral. Ahí. Entonces no hay aporte en la cabeza femoral y con el tiempo esto se necrosa. Listo. Muy bien. Vamos con Rosalinda, por favor. Pasa a presentar. Yo voy a dejar de presentar lo que hemos estado viendo. Sí, doctor, un momento, por favor. Listo, jóvenes. ¿Sí se observa, doctor? Sí, ya estamos viendo. Por favor, adelante. Esto es muy importante también. Dale. Ya. Vamos a empezar con lo que es la sección traumática de la cadera. Primero hablemos de su concepto.
Recordar que una luxación es una pérdida de contacto de dos superficies articulares. Esta va a ser una lesión de pronóstico reservado, ya que tiene un mal estado general, ya que puede haber shock, otras fracturas o rupturas viscerales, y también por las complicaciones locales que esta presenta, que son necrosis cefálica y artrosis. Estas son normalmente consecuencia de traumatismos de alta energía y a menudo van a ser acompañadas de otras lesiones. Rosita, está en la pantalla de presentación. ¿Qué? No están pasando tus diapos. Ok, gracias. Ahora sí. Sí. Gracias. Ya. Ya. Entonces estábamos hablando del concepto y entre la proporción vamos a tener que una luxación posterior con respecto a una anterior es mucho más frecuente. Y entre las anteriores la más frecuente es la inferior u obturatriz. Y solo va a haber un 1% que van a ser bilaterales y ocasionalmente vamos a poder encontrar en un lado anterior y en el otro lado posterior. Antes de empezar vamos a hacer un recuerdo anatómico. Recordar que la cadera es una articulación esférica que va a permitir movimientos de flexoextensión, abducción, aducción, rotacionales, circunducción y ya. Y la cabeza femoral va a representar 2/3 de una esfera y va a estar recubierta de un cartílago. También que el acetábulo del hueso coxal tiene una superficie articular en forma de herradura que se dispone en arco alrededor de la fosa acetabular. Y dos elementos importantes que son los elementos estabilizadores y la vascularización. En los elementos estabilizadores, recordar que la cápsula articular es muy fuerte y que la cabeza del fémur no va a estar totalmente cubierta por el acetábulo, por lo que va a necesitar del labro, que proporciona a la articulación mayor profundidad y estabilidad. Y también recordar que existen 4 ligamentos principales, que tenemos el ligamento iliofemoral, que es muy resistente y se sitúa en la cara anterior de la cápsula, con una forma de Y invertida. Luego tenemos el ligamento pubofemoral, que está situado en la parte medial e inferior a la cápsula. Luego el ligamento isquiofemoral, que refuerza la cápsula posterior. Y el ligamento redondo, que este es intercapsular. Y además de estos ligamentos, también recordar que existe un grupo de músculos que van a formar el grupo de los rotadores externos. Esos van a proporcionar una importante refuerzo a la cara posterior. Ahora, si hablamos de la vascularización de la cabeza va a estar irrigada por las arterias circunfleja lateral y la circunfleja medial. Estas son ambas ramas de la arteria femoral profunda y también va a estar irrigada por una arteria del músculo obturador que va a penetrar a través del ligamento redondo. Ahora, si hablamos de la clasificación de esta se va a hacer de acuerdo a una distinción anatómica, es decir, de acuerdo a la posición de la cabeza del fémur en relación al acetábulo, y vamos a tener dos, que es una anterior y otra que es posterior. Pero en la clasificación anterior, Ebste la clasifica de dos formas, una que es púbica o superior y una obturatriz o inferior. La púbica o superior también se puede subclasificar en sin fractura o simple, con fractura de la cabeza femoral o con fractura del acetábulo y de la misma forma con la obturatriz, es decir, sin fractura o con fractura del acetábulo o con fractura de la cabeza femoral. Y con respecto a las luxaciones posteriores, van a existir dos clasificaciones aparte, que son de la clasificación de Thompson y Ebste, que esta la va a clasificar en 5, que la de tipo 1 es una luxación aislada o asociada a un fragmento mínimo de pared posterior. La de tipo 2 es una luxación asociada a fractura simple de la pared posterior. La de tipo 3 es una luxación asociada a fractura con minuta de pared posterior. Y la de tipo 4 es una luxación asociada a fractura del suelo acetabular y la de tipo 5 es una luxación asociada a fractura de la cabeza femoral. Y bueno, a esta de la tipo 5 la han subclasificado con la clasificación de Pipkin, que también tiene aparte otras 4 subclasificaciones, que estas son la de tipo 1, que es la luxación asociada a fractura de cabeza femoral distal a la fobia. La de tipo 2 es una luxación asociada a fractura de cabeza femoral proximal a la fobia. La de tipo 3 es una tipo 1 o tipo 2 que están asociadas a fracturas del cuello femoral y la de tipo 4 es una tipo 1, tipo 2 o tipo 3 que van a estar asociadas a fracturas acetabular.
Ya, pero para hacer un resumen de todo, lo que podemos hacer es que se clasifican en dos. Una posterior, que como ya les había dicho es la más frecuente que una anterior, y dentro de estas tenemos las superiores o inferiores. En la anterior tenemos esta, que sería la superior, pero recuerden que la inferior es la más frecuente, por así decirlo, y entre las posteriores también tenemos una ilíaca y una isquiática. Ya. Ahora, si hablamos del mecanismo de lesión, la mayoría de las luxaciones de cadera traumáticas van a ocurrir por accidentes de tráfico. Va a haber otros mecanismos como son caídas, atropellos, accidentes laborales y deportivos, pero los accidentes de tráfico son los más frecuentes. La posición de la cadera, la dirección del vector de fuerza y la propia anatomía del paciente van a ser factores importantes que van a influir en el resultado de la lesión. Por ejemplo, si hablamos de un mecanismo típico de la luxación posterior, esta frecuentemente se va a dar en un accidente de deceleración en el que las rodillas van a chocar contra el salpicadero con las rodillas y las caderas flexionadas, haciendo como se observa acá, que la cabeza se vaya por detrás de la acetábulo. Pero va a existir diferentes formas. Con la cadera de menor aducción o menor rotación interna, esa se va a favorecer a la fractura luxación, bien de la cabeza femoral o del muro posterior del acetábulo. Pero si existe una disminución en la anteversión de la cadera, coloca la cabeza femoral en una posición más posterior y con mayor rotación interna, lo que va a favorecer una luxación pura. Pero si es a lo contrario, es decir, a una mayor anteversión de la cadera y menor rotación interna, esta va a favorecer una fractura luxación. Ahora, si hablamos del mecanismo típico de la luxación anterior, que es mucho menos frecuente, como ya les había mencionado, una luxación anterior es la abducción y extensión de la cadera. Esta va a ocurrir cuando el acompañante en el vehículo está relajado con las caderas en abducción y rotación externa, y el mecanismo de decelerización fuerza a esta postura. Esta también se puede ver en caídas de motocicleta donde las piernas son hiperabducidas. Y en algunos estudios en cadáveres se observó que el grado de flexión y de la extensión de la cadera en el momento del impacto va a condicionar el tipo de luxación anterior. Por ejemplo, si va a haber una extensión, esta va a favorecer a la luxación superior o la también llamada púbica, y si existe una flexión, esta va a favorecer a la luxación inferior o también llamada obturatriz. En la anatomía patológica tenemos que va a haber diferentes lesiones en las partes blandas, ya que puede existir una rotura o desinserción del ligamento redondo y de la cápsula articular, y también suele producirse lesiones a nivel del labrum y de los músculos de la zona. En las luxaciones posteriores, la cápsula se lesiona en su parte posterior o posterior inferior en función del grado de flexión de cadera, y el ligamento iliofemoral suele permanecer intacto. En las luxaciones anteriores, la cápsula se lesiona en su cara anterior o inferior. Ahora, si hablamos de fracturas, la lesión de la cabeza femoral va a ser relativamente frecuente. Esta va a estar entre un 7 y 15%, y puede producirse fracturas o impactaciones o avulsiones. Si hablamos de una impactación, esta es más común en las luxaciones anteriores y va a ocurrir en el 35 a 55% de las mismas. Y entre las fracturas, estas van a estar más relacionadas a las luxaciones posteriores y va a ocurrir en cuanto menor en aducción y rotación interna tenga la cadera en el momento del impacto. Ahora, si hablamos de lesiones asociadas, se ha visto que el 85% de los pacientes con luxación o fractura de luxación de cadera van a presentar algún tipo de lesión en la rodilla, que pueden ser erosiones, contusiones, hemartrosis, sección del tendón rotuliano, fracturas de rótula, fractura supracondila de fémur o fractura del pletivo tibial y osteocondral. Ahora, si hablamos de la clínica, vamos a explicar en la luxación posterior y anterior. En la luxación posterior, el muslo va a estar en actitud de flexión, aducción y rotación interna. Y cualquier movilización, especialmente la extensión y la rotación externa, va a provocar un dolor. A este signo se llama el signo del pudor o bañista sorprendida. Y para esta se debe realizar una comprobación de la situación neurovascular antes y después de la reducción, especialmente del nervio ciático en las luxaciones posteriores. Y acá podemos observar cómo presenta la flexión y aducción y rotación interna. Ahora, en una luxación anterior, en la tipo púbica, el miembro inferior se presenta en completa extensión y con rotación neutra o externa, y por lo que puede aparentar una fractura de fémur proximal. Y en la de tipo obturatriz vamos a encontrar el miembro en flexión, aducción y rotación externa, y este signo se va a llamar signo de corista o impúdica. Entre los estudios de imagen tenemos que el único estudio previo a la reducción que se debe realizar
Es una radiografía de pelvis anteroposterior y de la cadera luxada en proyección anteroposterior y lateral. Y hay que comparar con la cadera contralateral, la congruencia articular y el espacio articular. ¿Y qué vamos a observar en una luxación anterior y posterior? Pues en una anterior vamos a observar que la cabeza femoral es de mayor tamaño que la contralateral, mientras que en una posterior la cabeza femoral va a ser de menor tamaño que la contralateral. También vamos a observar una cabeza medial o inferior al acetábulo, y en una posterior la cabeza va a estar por encima del techo del acetábulo, y en la anterior vamos a encontrar que el trocánter menor es más prominente, mientras que en la posterior el trocánter menor es menos visible de lo normal. Acá tenemos una radiografía de una luxación posterior de la cadera, esta, y como les había explicado, la cabeza femoral es de menor tamaño que la contralateral, y la cabeza va a estar por encima del techo del acetábulo. Ahora, en una luxación anterior de la cadera, la cabeza femoral está por debajo del acetábulo y su trocánter menor es mucho más prominente. Otros estudios tenemos el ATAC, que esta es sensible para la detección de fragmentos osteocondrales intraarticulares, fracturas de la cabeza femoral, lesiones de impactación en la cabeza y fracturas acetabulares. Una resonancia magnética, este es en el momento agudo, no predice el posterior desarrollo de necrosis vascular ni de artrosis, y mejor que el ATAC para el diagnóstico de las lesiones de partes blandas. Y una artrografía que es útil para demostrar la laxitud articular o lesiones capsulares en aquellos casos de luxación recurrente o inestabilidad de la articulación. Y por último, hablemos de las complicaciones que pueden tener. Vamos a tener dos tipos. Las complicaciones precoces, acá vamos a tener que tener consideraciones previas a la reducción o consideraciones postreduccionales. Las consideraciones previas a la reducción es diagnosticar las lesiones acompañantes, el estado vascular del miembro, y en los casos de lesión aguda, la reducción de la luxación es más urgente que en aquellos casos que no presentan lesión del nervio ciático. Y en los casos en los que no se puede realizar la reducción por las lesiones concomitantes, se recomienda para disminuir la lesión del nervio inmovilizar con la cadera en extensión y la rodilla flexionada para disminuir así la tensión del nervio. Y en las consideraciones postreduccionales, se debe comprobar el estado neurológico del miembro afectado, especialmente del nervio ciático, y si se va a encontrar un déficit, esta va a estar indicada la revisión quirúrgica del nervio para asegurarse que no se ha quedado incluido en la articulación. Ahora, si hablamos de las complicaciones tardías, vamos a tener 4. La necrosis avascular de la cabeza femoral, una artrosis postraumática, unas calcificaciones heteropáticas y la inestabilidad recidivante. En la necrosis avascular, esta es más frecuente de las luxaciones posteriores, del 6 al 40%, y va a estar directamente relacionada con el tiempo hasta la reducción. En la artrosis postraumática, esta es la complicación más frecuente y está más frecuente en las luxaciones posteriores que en las anteriores y en las fracturas luxaciones que en solo luxaciones simples. En las calcificaciones heterotópicas, estas son frecuentes en las fracturas luxaciones, sobre todo en fracturas del muro posterior y tras las reducciones abiertas de luxaciones posteriores. Y esta en ocasiones puede provocar paresis del nervio ciático por compresión o inclusión en ellas del nervio. Y por último, la inestabilidad recidivante es muy infrecuente en las luxaciones sin fractura y está causada por defectos capsulares o de rodete o por hiperlaxitud articular. Eso sería todo. Muy bien, ahí no va a dejarlo. Esa clasificación de Epstein que ha puesto y la de Pifkin principalmente se refieren a luxofracturas. Ya, luxofracturas, es decir, como ustedes entenderán, la cabeza del fémur se encuentra en una copa, ¿no? En una copa, entonces muchas veces estas luxaciones pueden fracturar o el techo del acetábulo o la pared posterior y algunas veces la pared anterior. Muy rara vez se llevan la columna. Entonces, en base a eso es que se han hecho esas clasificaciones que son un poquitito más para residentes. Lo que acá tiene que acordarse bien clarito es que hay dos tipos de luxación en la cadera. Eso sí hay que recordarse bien. ¿Cuáles son esos tipos de luxación de acuerdo al desplazamiento de la cabeza femoral? Milder, ¿estás Milder? ¿Se encuentra Milder?
Ahí está Milder. ¿Qué pasó, Milder? ¿No tienes micro? Lucero, Doctor, buenas tardes. dinos, buenas tardes. Anterior y posterior. Anterior y posterior. Eso, fijen, en dos sitios, ¿no? ¿Cuál es la más frecuente? Jair, Orlando. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. La posterior, doctor. La posterior. ¿Cómo se llama la posición que se produce cuando hay una luxación posterior? Andrés Eduardo. ¿Está Andrés? Presente, doctor. Signo del pudor, si no me Eso equivoco, es, doctor. ¿no? Signo del bañista sorprendido, posición púdica, signo del pudor, como bien lo has puesto, se refiere a una rotación interna, una aducción y un acortamiento, ¿no? Como si estuvieran escondiendo los genitales con el miembro inferior, ¿no? Y la luxación anterior, ¿cómo se llamaba? Klinsmann. ¿Está Klinsmann? Buenas, ¿se me escucha, doctor? Sí, dinos. ¿Impudia? ¿Yo no? La impúdica, ¿no es cierto? La impúdica, esa posición también se refiere a una rotación externa, a una abducción y a un acortamiento, ¿no? Pero también hay una patología que ahorita acabamos de ver, que también presenta esta forma de presentación. Por lo tanto, sería como una especie de diagnóstico diferencial. ¿Cuál es? Firis Marcia. Sí, doctor. ¿Te acuerdas? La fractura de la cabeza del fémur. La fractura intertrocantérica, jóvenes, ¿ya? También en la cervical. Entonces, la fractura de cadera, como bien lo ha mencionado vuestra compañera en la anterior exposición, también se presenta rotación externa. Se presenta acortamiento y abducción, ¿no? Es una posición impúdica también, ¿ya? Entonces, si ustedes ven estas posiciones, tienen posibilidades. Primero, la luxación anterior de la cadera, que es rarísima. Y en segundo lugar estaría las fracturas de cadera. Pero, por ejemplo, yo les pregunto si hay este tipo de posición, una posición impúdica en una persona, en una paciente joven por accidente de tránsito, ¿qué es lo primero que sospechamos? Samantha, mi delegada, ¿qué sospecharía? ¿O fractura o luxación anterior? Samantha, ¿estás o ya te fuiste? ¿Me escucha? Sí, dale. ¿A una luxación, doctor? Claro, estamos en una persona joven que viene a vuestra emergencia, producto de un accidente de tránsito, un choque generalmente, ¿no? Es joven, ¿no? Y estaba sentada en el tablero, al lado del tablero, al lado del chofer o en la segunda posición y presenta esta situación impúdica, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que hay que sospechar, pues, por el antecedente, por todas estas situaciones, de que se trata de una luxación anterior. Si fuera una persona anciana, adulta, con una caída y presenta una posición impúdica, lo que hay que sospechar es una fractura de cadera, ¿no? Eso es lo que tenemos que fijar en estas cositas, ¿ya? La complicación más redonda, por así decirlo, la más grande, es la necrosis de la cabeza femoral. ¿Por qué? Porque también se presenta una alteración en la irrigación. Para eso tenemos que saber el tiempo que tenemos para reducir una luxación de cadera. Creo que no lo ha dicho la expositora. ¿Nos dice Rosalinda? ¿Has encontrado ese dato?
Rosalinda, ¿estás o ya te fuiste? Sí, doctor. ¿Ya me escucha? Sí. No recuerdo tanto, pero Jóvenes, 6 horas. 6 horas. Yo tengo una luxación de cadera anterior o posterior, tengo que reducirla en las 6 horas siguientes al accidente. O tengo que referirla, ¿no? Eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Si ustedes se pasan de ese tiempo, la probabilidad de necrosis de cabeza femoral se incrementa de una manera terrible, ¿no? Terrible. Ya, esa cosita ténganla como dato. Waldir, ¿está? Waldir, Moscoso. Presente, doctor. Doctor, buenas ¿Tienes tardes. tu tema listo? Sí, doctor. Ya, joven, adelante. Vas a presentar. Ok, doctor. Este temita es interesante. Muchas veces pasa desapercibido y lo más importante hay que saber reconocerlo, ¿no? Claro, enfermedad de Pertes y la clasificación de Cateral. Muy bien, Waldir, empieza, estamos viendo tu presentación. Ok, doctor. Ya. Bueno, doctor, compañeros, buenas tardes. Bueno, continuando, vamos a hablar sobre la enfermedad de Pertes y la clasificación de Cateral. Bueno, para empezar vamos a ver que la enfermedad de Lett-Calvé-Pertes, que bueno, que es por los que los descubrieron, ¿no? En diferentes lugares. Lett, por ejemplo, es estadounidense, Calvé es francés y Pertes es alemán. Y es un síndrome de necrosis avascular idiopático de la cabeza femoral que se produce en la población pediátrica. Es exclusivo de esta población. Su incidencia es de que afecta a los niños de 3 a 12 años con una incidencia máxima de 5 a 7 años de edad. Y bueno, su epidemiología dice que se presenta caso cada 4.000 niños, ¿no? Predominando en el sexo masculino con una relación de varón a mujer de 5 a 1. Más se da en los varoncitos. La etiología, como decíamos, es que hasta la fecha no se sabe, es desconocida, idiopática, pero su causa directa es la isquemia de la epífisis femoral capital que causa esta necrosis de la cabeza femoral. Bueno, la asocian con algunos padecimientos, ¿no? Que pueden contribuir a la obstrucción del aporte sanguíneo capital cefálico, como por ejemplo a la sinovitis transitoria, traumatismos, congestión venosa local, aumento de la viscosidad sanguínea o una trombofilia. Bueno, hay factores predisponentes que, por ejemplo, hay un crecimiento rápido, desproporcionado y alterado, o un bajo peso al nacer, o con un retardo en la maduración esquelética, o cambios hormonales sistémicos, ¿no? Otro factor también. O tendencia a la formación de trombos sanguíneos. Y también asociada a un factor que es el índice socioeconómico bajo, ¿no? En su fisiopatología de esta enfermedad vamos a ver que por lo general esta enfermedad se va a incluir en cuatro fases, ¿no? La primera vendría a ser la necrosis, que es la interrupción justamente vamos a ver, ¿no? Que va a haber una interrupción justamente en esta parte y va a impedir va a producir un infarto en la epífisis capital o en la cabeza del fémur. Esto, particular de esto va a impedir el crecimiento del núcleo osificado y por lo tanto el hueso se va a infartar, se va a ablandar y por consiguiente va a morir, ¿no? Otra fase es la fragmentación, en la que este cuerpo muerto se va a reabsorber, ya que va a haber por una neovascularización, se podría decir, ¿no? Para ver un poco sobre la anatomía de sobre la irrigación de esta parte más que todo, vamos a ver que la que va a irrigar, ¿no? Va a ser la arteria circunfleja media femoral, que es el principal fuente de la cabeza femoral en adultos, pero en los niños va a estar aportado por los vasos cervicales laterales ascendentes.
Ya, otra fase es la reosificación. Esta es que la actividad osteoblástica se hace cargo de la epífisis femoral y se restablece con una posterior fase que es la remodelación, que va a formar una cabeza femoral, la cual no va a estar redondita o bien formada, ¿no? Como decir, puede ser aplanada o con bordes alterados, ¿no? O muy grande o muy pequeña también. Las características clínicas que vamos a ver de esta enfermedad es que va a presentar el niño más que todo va a presentar una cojera agudo, insidioso, y va a presentar un dolor en la cadera más que todo, ¿no? Con la progresión. Y esto se empeora con una actividad, por ejemplo, al caminar, al jugar, al correr, ¿no? Y esto va a cesar con el reposo, es decir, si el niño no corre, va a estar tranquilito ahí, no se va a quejar de ese dolor. En el examen físico vamos a ver que va a haber una disminución en la rotación interna y reducción de la cadera, un dolor en la rotación referida al muslo, bueno, y también ¿no? atrofia en los muslos y glúteos por dolor que conduce al desuso. Esta se va a presentar sin fiebre y va a haber una discrepancia en la longitud de las piernas, más que todo. Para poder evaluarlo también mejor, vamos a poder ver, por ejemplo, en la evaluación de la marcha, vamos a ver que el niño va a presentar una marcha antálgica aguda, que generalmente es fase de corta, secundaria al dolor en la pierna, que soporta el peso más que todo. Va a sentir dolor en esa parte, ¿no? Y también se va a poder hacer la marcha de Trelleborg, que es en un estadio crónico y eso, porque va a haber una inclinación, ¿no? de la pelvis hacia abajo, alejándose de la cadera afectada durante la fase de balanceo o al momento de caminar, ¿no? ¿Cómo vamos a poder diagnosticar esta enfermedad de Pertes? Es que generalmente después del examen físico, de una buena exploración física, hay que realizar unas radiografías en las caderas, pero esto va a depender, ¿no? del estadio evolutivo de la enfermedad. Más que todo se va a poder ver imágenes bien nítidas o características en estadios más avanzados o en estadios crónicos ya. Lo que vamos a poder observar, por ejemplo, en esta radiografía, es que, por ejemplo, en esta radiografía nos muestra de un niño, ¿no? de 8 años con esta enfermedad de Pertes, que en la cabeza del fémur, vamos a ver que no es igual como esta cabeza, por ejemplo. Se ve la diferencia, ¿verdad? Esta, la de derecha y la de izquierda, por ejemplo, en esta radiografía, podemos ver que en esta parte está afectada la epífisis, justamente. Y esto vamos a ver, por ejemplo, según la clasificación de Cateral, que se va a ubicar en el grupo 4, que vamos a hablar posteriormente, ¿no? Justamente vamos a ver la clasificación de Cateral. Para esta clasificación se ha utilizado, ¿no? Es antigüita, varias vistas radiográficas en posición antero-posterior y lateral y en posición de rana. Esto para poder visualizar mejor la cabeza, la epífisis justamente. Esta clasificación se va a clasificar en 4 grupos, ¿no? 4 grupos. El grupo 1, cuando la necrosis va a ser una afectación menor del 50% de la epífisis del capital femoral en su región anterior, como podemos ver en esta imagen, de la necrosis. Grupo 2, vamos a ver que la epífisis se va a estar encontrar un 50%, más la mitad, ¿no? de la cabeza del fémur, de la epífisis, y esta va a estar generalmente ubicada en la región central. Y el grupo 3, vamos a ver cuando la afectación de la epífisis va a estar más en un 75% de la cabeza, en la epífisis. Y el grupo 4, cuando va a estar afectada en su totalidad, completamente, la epífisis, como podemos observar, ¿no? De color moradito es la afectación por necrosis, justamente por una necrosis avascular, falta de irrigación más que todo. Esa es la clasificación de Cateral. Ahora, en cuanto un poco más ampliando, ¿no? Su presentación de estas es que más que todo un 90% va a ser unilateral y
poco, en un porcentaje muy mínimo, va a ser bilateral. Más que todo va a ser unilateral. Puede ser derecho o izquierdo, ¿no? Eso sería casi todo, doctor. Eso sería todo, doctor. Muy bien, muy bien. Por favor, pásanos las primeras diapositivas. Esta es una enfermedad que muchas veces tiene un subdiagnóstico, jóvenes, ¿eh? Acá, diría yo, porque la gran mayoría de veces ustedes, adelántalo por favor, ven a un niño que cojea y le duele la caderita, cojea y bueno, le dan su paracetamol, bueno, y como no ha avanzado mucho esta patología, bueno, pasó desapercibida, bueno, quedó como una cuestión sencilla, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa acá en factores, en etiología que estamos viendo, ¿no es cierto? En la tercera parte, en el tercer párrafo, que tiene una flechita, ahí dice, ¿se puede asociar a qué? A sinovitis transitoria, la primerita. La sinovitis transitoria, jóvenes, a ver, la sinovitis transitoria que está acá arribita, ¿no? Ahí, sinovitis transitoria, si la han ubicado, ¿no? Después está traumatismos, congestión venosa local, aumento de viscosidad sanguínea, trombofilia, ¿no? Esa sinovitis transitoria está catalogada, está, digamos, mencionada como la irritación, la inflamación de una articulación en el cuerpo humano posterior a una infección o algún ataque principalmente viral o bacteriano. ¿Qué significa esto? Que si un niño ha tenido lo más frecuente, una gripe, ¿no? Lógicamente por factor viral, o una diarrea, ¿no? Viral o bacteriana, una vez que sana espontáneamente, semana o 2 semanas después puede presentarse esta sinovitis transitoria que consiste en la inflamación de una articulación en el cuerpo humano. Generalmente es la rodilla o la cadera. Entonces estos chiquitos van, consultan, doctor, está cojeando mi hijo, no tiene fiebre, no ha hecho nada. Entonces siempre ustedes pregunten, pues, ¿no? ¿Ha tenido fiebre, ha tenido diarrea semanas anteriores? Sí, entonces puede ser una sinovitis transitoria o puede estar empezando una enfermedad de Pertes, ¿ya? La clasificación de Cateral, como bien lo ha mencionado, todavía no muevas esta diapositiva, la clasificación de Cateral es una clasificación antigua. Hay actualmente muchas clasificaciones como las de Stulberg, hay de un japonés y ahora ha salido de un latino, ¿no? Son clasificaciones, digamos, un poquitito más complejas de entender, ¿no? Porque se tienen que utilizar incluso figuras circulares, a veces hasta resonancia magnética, etcétera, etcétera, ¿no? Cateral es más sencillo, 1, 2, 3, 4, 25, 50, 75, 100%. Facilito, ¿no? Por cuartos de la lesión de la cabeza del fémur. Entonces, esta clasificación es sencillita y solamente requieren la radiografía en posición de rana o Lauenstein, como bien lo ha dicho vuestro compañero, ¿no? Entonces, esta patología, como bien lo ha mencionado vuestro compañero, no tiene una causa, digamos, muy concreta. Y han empezado a hacer investigaciones bárbaras, como la que también se encuentra en el recuadro que estamos mencionando, ¿no? Congestión venosa local, trombofilia. Entonces, hicieron estudios correlacionales. Han medido dímero D, han medido densidad sanguínea en los niños que tenían enfermedad de Pertes con un grupo control que no tenían enfermedad de Pertes. Algunos estudios han salido a favor de la trombofilia, otros estudios han salido que no ha habido ninguna correlación y cuando hacían metaanálisis, nada, ¿no? Se acabó, no había una causa. Igual con lo que se trató de hacer con la irrigación joven, ¿no? Han hecho hasta incluso, han tratado de ver cuántas arterias retinaculares había, si este número de arterias retinaculares estaba en relación con la enfermedad de Pertes, etcétera, 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 ¿no? Ustedes también quisieran hacer un trabajo de este tipo, lo hacen, ¿no? Se puede hacer.
de repente encontramos o se encuentra algo de correlación, como están poniendo acá, factores predisponentes, ¿no? Todas esas cositas se pueden hacer jóvenes, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que, digamos, propender. Ya no se olviden de la enfermedad de Pertes, sinovitis transitoria. Generalmente empieza a partir de los 3 años hasta los 6, 7 años. ¿Listo? 6, 7 años. No se olviden de las fases. Adelante, por favor, tus diapositivas. No, antecitas. Una, eso es. Ahí está. En fisiopatología, ahí les está mostrando las 4 fases en el párrafo. La primera está la necrosis, no se olviden que es básicamente lo que está en la primera línea, la interrupción del riego sanguíneo. Eso es. Eso no lo van a ver, lógicamente, inicialmente en la cadera, ¿no? Lo que sí se va a ver ya es la segunda fase, la fragmentación. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando está empezando la enfermedad, la radiografía les podrá dar algún tipo de indicio. Víctor Josué, ¿está Víctor Josué? Presente, doctor. Ajá, dinos. Solo dinos nomás. Doctor, ¿podría repetir por favor la pregunta? A ver, estamos hablando de la primera fase que dice acá, la interrupción del riego sanguíneo. ¿La radiografía nos dará alguna indicación de que está habiendo problema en el hueso en esta fase? Yo creo que todavía no, doctor. Ya, muy bien. Judith, ¿qué opina Judith? Judith Lucía. No, tampoco. Sería ecografía. Ya. Vamos con radiografía primero. Britney, Lenny. ¿Está Britney? No la veo. Ya, Kiev. Sí, doctor. Yo pienso que sí, doctor. Ya, perfecto. ¿Y Carla Giovanna? No, doctor. Ya. Muy bien, jóvenes. Así como está allí, la interrupción del riego sanguíneo en la radiografía no se da en un par de semanas por lo menos. Entonces, si viene una paciente ante ustedes con dolor, una niña o un niño en este caso de 4 años, dolor en la cadera, cojera, y toman la radiografía y les sale completamente normal, ¿qué le sugerirían a la paciente? Anthony Álvaro, ¿qué le sugerirías? Doctor, ¿me escucha? Doctor, ¿me escucha? Anthony, Sí, doctor, ¿me escucha? ¿sí? ¿Qué le dirías? Mi interés entrecortado. ¿Podría repetirme, por favor, la pregunta? Si es que tienes a un niño de 5 años con dolor en la cadera, cojera, sospechas de la enfermedad de Pertes, le tomas una radiografía y sale completamente normal. ¿Qué le sugieres? De acuerdo a lo que hemos estado viendo. Sí, está completamente normal la radiografía, ¿no? Ajá. Volver a hacer estudios, doctor, después de un determinado tiempo. No recuerdo el tiempo. Claro, lógico. ¿En cuánto tiempo más o menos le pedirías que vuelva? Sara, Celine. Sara. Presente, doctor. ¿En cuánto tiempo dijimos más o menos? Podría ser 2 semanas. Más o menos 2 semanas, ¿no? De acuerdo. Fanny Yanela, ¿ha dicho cuánto tiempo más o menos dura la enfermedad de Pertes en promedio? El expositor lo dijo.
Doctor, ¿cuánto dura toda la...? Ajá, más o creo menos. que, no creo que mencionó... como... No, doctor, no estoy segura, creo que mencionó como un mes más o menos. A ver, José Ángel, ¿lo ha mencionado o no lo ha mencionado? No creo que no, doctor. ¿Ya? Sharon, ¿escuchaste? Doctor, buenas tardes. No, tampoco, no escuché. Ya. Azucena, Aleli, ¿escuchó o no escuchó? Doctor, buenas tardes. No, no lo escuché, doctor. Ajá. ¿Waldis, lo dijiste? No lo dije, doctor. Ya. Más o menos, en promedio, más o menos, ¿ah? Hasta que pasen las 4 fases, es aproximadamente 4 años. ¿Sí? Cuando se diagnostica ya diagnosticado, hay que cuidarlo hasta los 4 años. ¿Ya? Porque en la siguiente fase, por favor, pasa a la siguiente. No. No. Ahí. En la reosificación, cuando empieza la actividad osteoblástica y la remodelación, que más o menos serían los 2 últimos años o aproximadamente, siempre tiene que estar la cabeza contenida dentro del acetábulo. Entonces, ahí es donde pueden haber problemas. Jainer, ¿estás, Jainer? Presente, doctor. ¿Cómo se llamaba la clasificación para fracturas de anillo pelviano? ¿Te acuerdas? ¿Catedral es lo que dijo? No, el anillo, la primera exposición. Tile. Tile, ¿no es cierto? Marvin Tile, ya. Muy bien, jóvenes. Gracias por vuestra asistencia. Nos estaríamos chequeando el día miércoles. ¿Hay alguien que tal vez tenga alguna pregunta, alguna duda, algún aporte? Doctor, buenas tardes. Disculpe, a mí no me llamó la lista. ¿Sí te llamó? ¿No estabas? Ortiz. Sí. No, sí estaba. Ya está. Doctor, yo respondí la primera y la segunda estuve indispuesto, por favorcito. ¿Quién eres tú? Luis Córdoba. ¿Y por qué Me estabas preguntó indispuesto? 2 veces. No, ya sí, ya. Gracias, doctor. Ya lo corrige. Ya, jóvenes. Sus pruebas las voy a calificar viendo cuándo llegan, pues porque no llegan a veces al día siguiente ni 2 días. El internet se demora a veces en mandarlo 3 días, así. Como me había preguntado uno de vuestros compañeros, la calificación no es rígida. No se trata de que ustedes de memoria me digan tal cosa o cual cosa. Se trata que ustedes razonen, ¿no? Como hemos quedado, si en algunas preguntas ustedes han contestado de diferente manera, pero tiene una fundamentación, eso es lo que se califica, ¿ya? La fundamentación, el razonamiento. Muy bien, jóvenes, si no hay nada más, nos vemos, creo que el día miércoles. Adiós, jóvenes, bye, cuídense. Muchas gracias, doctor. Doctor, disculpa, ¿el miércoles también va a ser hasta las 3:30? Sí, Ya, está bien. generalmente lo que sugieren la mayoría de libros, esto ya es como una cuestión de enseñanza, se tiene que tener más o menos 90 minutos de clase teórica. Cuando es 60 es insuficiente, como ustedes se habrán dado cuenta, ¿no? Pero cuando es más de 90, es decir, 2 horas, ya se me duermen. Muy bien. Chao, jóvenes, nos vemos el miércoles con los últimos 4 expositores para mí. Muchas gracias, doctor.